Hoy vamos a ver una de mis clases o de los pasajes, uno de los pasajes favoritos del libro de Hechos. Estamos viendo una serie donde estamos recorriendo el libro de Hechos y lo estamos haciendo de manera cronológica, y cuando topamos con que Pablo escribe una carta dentro de esa cronología, nos metemos a la carta, la estudiamos brevemente. Obviamente estudiar una carta como Romanos o 1 Corintios, 2 Corintios en una clase lo tenemos que hacer rápido, pero el punto que queremos hacer es recorrer la vida de Pablo hasta el final de su vida. Entonces estamos hoy, yo no sé si les ha pasado que, sobre todo los que tenemos más de 25, que empieza uno a reflexionar, y no sé si alguno de ustedes pasó por la crisis de los 40, otros no sé, la crisis de los 50, o están en crisis todo el tiempo, no lo sé, pero empieza uno a ver un poco lo que ha recorrido en su vida, y hay siempre puntos decisivos en nuestra vida que vemos esos puntos y decimos, ese fue un punto importante en mi vida. Esa fue una bifurcación importante, y algunos momentos típicos de esto son el momento en que nos casamos, por ejemplo, o el momento en que decidimos qué vamos a estudiar, o cuando nos cambia. Muchos de nosotros nacimos en países en Latinoamérica. El día que decidimos me voy a Estados Unidos. Esos son puntos decisivos, puntos de inflexión importantes en nuestra vida, y hay otros. Y lo que vamos a ver hoy yo creo que es un punto de inflexión muy importante en la vida de Pablo, porque hasta ahora Pablo en estos viajes misioneros, Pablo va de su vida y va con una trayectoria tremendamente evangelística, está evangelizando iglesias por donde quiera, está levantando discípulos, tiene seguidores y está en un tremendo frenesí evangelístico en el mundo de Asia y en el mundo conocido de aquel tiempo, sobre todo en lo que es hoy todo el área de Grecia y lo que es todo el área de Turquía. Y Pablo, ustedes saben que me gusta Star Wars. Si Pablo hubiera crecido en el mundo de Star Wars, sería como Yoda, porque por todos lados estuvo como maestro, instruyendo a otros, haciendo discípulos. Y en este pasaje donde lo dejamos, bueno, en este viaje misionero lo dejamos en el área de Éfeso, y en esta área de Éfeso es de donde pasa mucho tiempo. Esto va a ser importante recordarlo en esta clase. Pasa entre 2 y 3 años, pero pasa varios años en la ciudad de Éfeso. Después de estar aquí, él vuelve a Corinto. Estas son ruinas en Corinto. Eso de allá arriba se llama el Acrópolis de Corinto. Ahorita hay una fortaleza medieval. Estuvimos ahí hace menos de un mes. Lugar impresionante. Y de hecho esas columnas son las columnas corintias. Se les conoce porque nacieron en este lugar. Alex y Pati estuvimos ahí. Y es interesante que estas columnas, normalmente si uno va a la Acrópolis de Atenas, uno ve que las columnas están hechas como rebanadas de pastel. Ahí Susi también estuvo ahí, ¿no? Como rebanadas de pastel. Pero aquí en Corinto, donde las columnas son de las más antiguas que hay en toda Grecia, son un solo monolito cada una de esas columnas. Un dato interesante. Y así es como saben más o menos también la antigüedad de estas ruinas, de estas columnas. Y arriba, les digo, hay una fortaleza medieval, pero había también allá arriba templos. Entonces Pablo regresa aquí a esta zona de Corinto y empieza a volver a recorrer los lugares en los que estuvo en este tercer viaje misionero. Ustedes saben que fundó iglesias en el norte, en lo que aquel tiempo se llamaba Macedonia, que hoy es parte de Grecia. Y desde Corinto también es de donde escribe a los romanos, le escribe la carta a los romanos. Pablo no fundó
la iglesia en Roma, pero conocía gente de Roma. De hecho, en Corinto, ¿se acuerdan que conoce a dos personajes interesantes que habían sido desterrados de Roma por el emperador Claudio? ¿Quiénes fueron? Priscila y Aquila. Y ahí los conoce. Hablamos también la vez pasada de la carta de Romanos, la analicemos los puntos principales. Entonces, ahora Pablo, de este viaje, viene ya con intenciones de volver a Jerusalén, y vuelve a Jerusalén por varias cosas, pero uno de esos propósitos era traer una ofrenda a la iglesia de Jerusalén, porque había mucha gente que estaba sufriendo de necesidad en aquel tiempo en Jerusalén, en la iglesia en Jerusalén. Por cierto, ¿quién se constituye como líder en la iglesia en Jerusalén para este tiempo más o menos? ¿Quién? Santiago. Santiago. ¿Por qué Santiago? Pero él decía que estaba loco, la familia de Jesús decía que Jesús estaba loco. Hay varios pasajes que hablan de eso, ¿o no? Qué interesante que el hermano de... A ver, yo les preguntaría, ¿qué tomaría los que tenemos hermanos y que a lo mejor no nos llevamos muy bien con alguno de ellos? Sí, a mi hermano Juan ya lo perdonamos. Te mando saludos, Juanito. Pero de veras, no nos llevábamos bien. ¿Qué tomaría para que tú reconocieras a tu hermano como divino y como Dios? La resurrección. Y eso fue precisamente lo que sucede. Si ven 1 Corintios 15, del 3 al 7, viene un credo muy antiguo acerca de la resurrección. Y ahí dice, se apareció a Santiago. Lo nombra especialmente a Santiago, hermano de Jesús. Y para este tiempo, entonces, Santiago ya es líder de la iglesia en Jerusalén. Así que Pablo ya va con intenciones de regresar. Y sucede algo bien interesante aquí, porque luego va a Grecia, fundó la iglesia en Berea, ¿se acuerdan? Estuvo en Tesalónica, en Filipos, en toda el área de Asia Menor, Derbe, toda esta área es la que se conoce como Galacia. Por eso cuando Pablo escribe Gálatas, Gálatas no es una carta a una iglesia, es una carta dirigida a varias iglesias. Y es interesante ver esto. Estamos por ahí, los que están siguiendo con sus Biblias, estamos por Hechos 20, ¿sí? Entonces, si quieren por ahí irlo recorriendo, voy a estar leyendo algunos pasajes. Pero aquí entra algo muy, muy interesante que uno no nota normalmente cuando está leyendo el libro de Hechos. Y es que está casi todo escrito en tercera persona. El Hechos lo escribió Lucas, ¿de acuerdo? Y Hechos es una continuación o la secuela o la segunda parte del Evangelio de Lucas, escrito por el mismo autor. Ahora, pasa algo bien interesante, que Lucas está hablando como alguien, como investigador en la mayoría del libro de Hechos, pero hay partes en donde la narrativa cambia de tercera persona a primera persona. Y Lucas empieza a hablar, por ejemplo, si ven Hechos 25, fíjense en el tiempo, en el verbo en que está, porque esto no es un accidente. Dice, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Está hablando en tercera persona. Y luego dice, en el 6 dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces es interesante que la narrativa cambia de fueron y llegaron acá y los sacaron, los echaron, tuvieron esta aventura, y después cuando llegan a Troas empieza a hablar Lucas en primera persona, se incluye él en la narrativa, lo que nos dice que en este momento es cuando Lucas se une al grupo que venía con Pablo. Y luego dice acá, dice, nos quedamos 7 días, y nos quedamos ¿quiénes? Sopater de Berea, y segundo,
de Tesalónica, de Derbe, Timoteo y Gallo, y otros menciona de Asia. Entonces, qué interesante que para llevar esta ofrenda no solamente fueron y les dieron el dinero y dijeron, vaya, llévenle esto a la iglesia de Jerusalén, sino que fueron también varios dignatarios, por así decirlo, varios representantes de estas iglesias de Grecia, de Berea, de Tesalónica. Ahí se mencionan todas estas iglesias de Asia. ¿De cuál no se menciona a nadie? De Filipos. Bueno, no se menciona porque sucede que Lucas era de Filipos y estaba esperándolos en Troas. Entonces hubo también un representante de la iglesia de Filipos que fue el doctor Lucas, el escritor que estamos leyendo aquí. Muy, muy interesante. Entonces tenemos aquí esta narrativa y aquí es donde vamos a empezar nuestro recuento. Y les digo, cambia aquí el pasaje a nosotros. De ellos bajaron a Troas, por ejemplo, dice en el pasaje, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia. Ahí está el punto de inflexión de la narrativa. ¿Se entiende esto? Bien importante esto. Obviamente cuando uno lo lee sin poner atención se te va, porque es muy sutil el cambio, pero los estudiosos que se han metido a este libro, para ellos es muy muy claro lo que está sucediendo aquí y se incluye entonces ahí Lucas en la narrativa. Entonces van a Filipos. Lucas es el representante de Filipos y allí en Troas es donde se une. Troas era uno de los pasos más comunes para pasar de lo que es Macedonia a Asia Menor, valga la redundancia. Entonces lo que estamos leyendo aquí, ¿qué nos quiere decir esto, este cambio en la narrativa? Bueno, nos quiere decir esto, que no estamos leyendo un cuento que alguien se inventó. Estamos leyendo historia. Y hoy tenemos una corriente muy fuerte, sobre todo en internet, donde nos dicen, ¿saben qué? Lo que escribió Lucas son puras, como decimos en mi país, marihuanadas. Estaba drogado un día y se puso a escribir un cuento que no tiene pies ni cabeza. Y esa fue la actitud de muchos estudiosos hasta que se empezaron a meter a leer al gran historiador Lucas, al doctor Lucas, y se dieron cuenta, como les decía la vez pasada, ¿se acuerdan cómo decían en Chespirito? Lucas, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Bueno, Lucas tenía razón en lo que escribió. Y hay un comentario, para los que digan que hay problemas aquí con la narrativa de Hechos, les recomiendo mucho los que quieran nerdear al máximo con el libro de Hechos. ¿Saben lo que se entiende la palabra nerdear? Ok, si no, preguntan los que sí saben. Pero hay un comentario relativamente reciente, no tiene más de 2 o 3 años que salió, del Dr. Craig Keener. Dr. Craig Keener escribió un comentario del libro de Hechos. ¿Cuántos capítulos más o menos tiene el libro de Hechos? 27, 28, ¿quién nada más? ¿Quién tiene su Biblia ahí? 28. Tiene 28 capítulos. Si lo agarran en su Biblia es un tanto así, ¿no? Más o menos de... Bueno, el comentario de Craig Keener es de este grueso, son como... sí, como de este grueso. 4 tomos de este grueso. Nada más de Hechos. Porque es un comentario muy detallado que recorre todo el contexto histórico de Hechos y lo coteja con toda la historia secular antigua. Entonces, no se asusten, yo lo uso de consulta, no es mi lectura para leer en la noche, pero es muy buen comentario.
Ahora, estos escritos se pueden verificar, uno puede ir a estos lugares. Trate un día de leer el libro de Mormón y proponga un viaje arqueológico relacionado con el libro de Mormón y va a ver que esos lugares no existen. ¿Sí? Vaya a América, vaya al norte, al noreste de los Estados Unidos, donde dicen que los lamanitas llegaron. No hay nada, no hay evidencia arqueológica, no había puercos en el siglo I en América, como dicen ellos, o hace 2000 años antes. No hay tal evidencia. Nosotros podemos tomar estos escritos, ir a estos lugares. Esta es en Troas ya no hay mucho, pero estas son partes de las ruinas de Troas. Pero bueno, en Troas llega por ahí. Y este es uno de los pasajes favoritos de mis hijas. Y mucha gente no lo lee, pero es de los pasajes favoritos de mis hijas y ahorita van a ver por qué. Pero llega ahí a Troas y Pablo tenía unas ganas tremendas de enseñar. Pablo era un predicador tremendo, era un gran maestro y cada vez que él tenía audiencia, no tenía problema en abrir la boca y empezar a hablar del Señor. Una oportunidad que tenía él para hablar, no la desaprovechaba y esta no fue la excepción. Pablo llegó aquí a Troas y empezó a enseñar la Escritura. Por ahí de las 6 de la tarde más o menos nos dice el texto. Era un día de trabajo, por eso empezaban tarde. Ya cuando el sol se empezaba a poner, la gente dejaba de trabajar, era más o menos esta hora. Y era esa hora donde se reunían para estudiar. Y dieron las 6, y como dice la canción, y dieron las 8, y dieron las 10, y dieron las 12. Así que no se quejen por 45 minutos, hermano. O por 35 minutos de sermón. Y Pablo era como el conejito de Energizer predicando. El hombre podía predicar, no tenía problema. Y donde estaban ellos era una casa, y eran estas casas como de 3 pisos, donde la gente de clase media más o menos trabajaba en la parte de abajo, tenían su negocio en la parte de abajo, que era donde pasaba la gente, y en las 2 plantas de arriba era donde vivían. Y Pablo está en esta casa iglesia que realmente les llamaban ínsulas, que estaban en el 2º o 3er piso. Aquí seguramente estaban en el 3er piso. Y en aquel tiempo alumbraban con este tipo de lámpara, les ponían aceite de olivo. Obviamente no les ponían el mejor aceite de olivo, era ya como el 3er prensado, ya con calor y todo, y ya salía un aceite contaminado y todo, pero era un aceite muy bueno para quemar en lámparas. Y imagínense el ambiente, ¿no? Así oscurito, oliendo a aceitito, como un spa ahí. Y Pablo, y el hermano Pablo ya lleva ahí platicando 6 horas el hombre. Bueno, hay un personaje que pasará ínfimamente a la historia como Eutico. Y Eutico es una palabra griega muy interesante porque Eutico quiere decir en griego suertudo. Si fuera americano se llamaría Loki. Y el hermano Loki está ahí escuchando a Pablo. Y no estoy hablando de nadie aquí, pero si se está quedando dormido, hasta a Pablo se le quedaron dormidos. Eso me consuela. Si a Pablo se le quedaron dormidos, miren, cualquier clase es buena para dormir, no se preocupen. Y aquí está Pablo hablando, el ambiente está tranquilo, sereno, huele rico, huele a aceitito quemado, las luces tenues, y hora tras santa y apostólica hora, está hablando Pablo, y el pobre Eutico, que estaba sentado a la orilla de la ventana del 3er piso,
se queda dormido ahí y se cae. Y no había colchón abajo. Déjenme leerles el texto, Hechos 29. Es de los favoritos de mis hijas, les digo. Un joven llamado Eutico, porque cuando lo platico así me dicen, ¿eso no viene en la Biblia? Véanlo, ahí está. Hechos 29. Un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Ahora, ¿esto quién lo está escribiendo? Un médico. Doctor, ¿es fácil saber cuándo alguien está muerto o no? ¿Más o menos? Hay varias condiciones. Una es ver el aliento, otra vez el pulso, y aunque el pulso y el aliento no estén, todavía no está muerto. Tienes todavía 30 minutos para declararlo muerto. Bueno. Cuando no hay ondas cerebrales. Ok. Bueno, aquí cayó Eutico y cayó. Bueno, lo que dice aquí, no se cayó. El diagnóstico del doctor Lucas es: cayó y fue levantado muerto. Cayó del tercer piso. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, lo puso entre sus brazos y le dijo: no se alarmen, pues está vivo. Yo creo que esto fue un acto milagroso. Yo creo que del tercer piso, o sea, ustedes pueden ver, ahí está una imagen de un lugar. Algunos piensan que ese es el lugar, no sabemos bien, pero ese es el tipo de altura. O sea, vean el tamaño de la gente y vean el tercer piso allá arriba. Pero bueno, el caso es que ya sea que sobrevivió y el diagnóstico de Lucas estuvo mal, lo que creo que sería muy remoto, o Pablo resucita aquí a Eutico. El caso es que Eutico vivió para contarle. Yo me imagino después a Eutico ya de viejito: abuelito, cuéntanos cuando te quedaste dormido y te caíste en la ventana. Ha de haber sido un abuelito de esos. Ojalá, no sé. Ya le preguntaremos cuando estemos allá. Pero bien, Pablo era tremendo y me da risa su reacción. Porque Pablo dice: bueno, tengo hambre, vamos a comer, y seguimos predicando. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Bueno, ya después de este incidente uno diría aquí en la iglesia: no, mano, ya aquí llega la ambulancia un día y todo se cancela y las escuelas y todo. No, aquí Pablo dice: tengo hambre, ¿no tienen algo de comer? Bueno, sigamos predicando. ¿En qué estaba? Eutico, no te vuelvas a dormir. Dice: y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Así que Pablo sigue predicando hasta el amanecer. Aquí la palabra, por cierto, hablar en griego es homileo. De ahí nos viene la palabra homilética, homilia, que es el arte de hablar correctamente. Y aquí les digo, el griego es homileo. Del latín se deriva la palabra sermo. La palabra traducida de homileo sería sermo. De ahí nos viene la palabra sermón. Y en español también se utiliza una homilia. Es un discurso hablado normalmente. Un tipo de homilia sería un elogio. Eulogio quiere decir, eu es bueno, logos, palabra, es una buena palabra, es hablar bien acerca de alguien. Normalmente cuando uno ya está muerto es cuando habla uno mejor de la gente. No esperemos, por cierto. Entonces aquí está Pablo. Pablo después de aquí sale, va hacia Mileto
Y Mileto, no lo puse aquí en el mapa, pero Mileto está aquí muy cerquita de Éfeso. Pablo toma un barco, navega y llega hasta Mileto. Y esto es uno de los pasajes más conmovedores, y yo creo que este es un gran punto. Hablábamos de puntos de inflexión en la vida de uno. Yo creo que este fue uno de los puntos de inflexión en la vida de Pablo. Y les voy a decir por qué. Llega aquí a Mileto. Pero cuando llega a Mileto, ya no llega para predicar, ya no llega para seguir su labor evangelística. Llega ya con los líderes que él, acuérdense que estuvo en Éfeso más tiempo que en cualquier otro lugar, y llega ya a ese lugar para despedirse de ellos. Pablo en este momento ya sabía que no los iba a volver a ver. Y ahorita vamos a leer ese pasaje, pero a grosso modo les recuerda acerca de sus vidas, les habla de su propia vida, Pablo, de cómo él mismo entregó su vida y derramó su vida al servicio de la gente entre pruebas y lágrimas. Yo no sé si ustedes tuvieron una semana difícil, pero yo tuve una semana terrible. Llegué a la casa cansado. Llegué a la casa, estuve de viaje y llegué con el corazón pesado. Y me puse a estudiar para la clase de hoy y salí consolado. ¿Saben por qué? Porque pongo a ver mis sufrimientos y me pongo a ver a los de Pablo y digo, wow, no tienes nada de qué quejarte. Pablo les habla, les testifica acerca del arrepentimiento, les vuelve a recordar lo básico del Evangelio. Pero Pablo sabe que de ahí para adelante habían nubes oscuras que se avecinaban ya en su vida. En este momento Pablo ya sabe que volver a Jerusalén va a ser un camino difícil, va a haber tiempos difíciles hacia adelante. Y normalmente la reacción esperada de alguno de nosotros es, si sabemos que ese es un camino difícil, ¿qué hacemos? Cambiemos el camino, busquemos un atajo, buscamos un lugar donde podamos ir de lado. Pero Pablo sabía que, aunque ese era el camino difícil, era el único camino que llevaba a la gloria y a la presencia de Dios. Porque ese es el camino que Dios le dijo que debía de tomar. ¿Estamos en la misma situación nosotros? A veces. Sí. A veces sabemos que debemos hacer lo correcto, y hacer lo correcto nos va a costar muchas veces. Estamos en una sociedad donde ya hablar de ciertos temas empieza a ser prohibido. Vean por ahí una ley que se está tratando de pasar en California. Vean lo que se enseña a nuestros hijos y lo que se les trata de enseñar ahora. Ya hay temas en los que si uno se empieza a oponer, le va a empezar a costar. Así que Pablo dice, ¿saben qué? Les voy a dar algunas instrucciones. Este es mi último adiós para con ustedes. Y estamos en Hechos 20:17. Si lo quieren seguir ahí, voy a leer. Dice, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, a la gente que él había mentoreado, que él había instruido, enseñado. Eran sus hijitos espirituales a los que llama. Y en vez de él ir a Éfeso, los líderes de Éfeso vienen a verlo a Mileto. Y vinieron a él y les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia.
He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas, con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. ¿Saben bien cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Ahora yo, miren las palabras que usa, ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Yo me pregunto si los predicadores del Evangelio de la Prosperidad han leído esto alguna vez. El gran apóstol Pablo, sufriendo así, ¿qué no podría simplemente clamar y declarar y arreglar el problema? A veces seguir la voluntad de Dios nos va a llevar a sufrimiento, pero hay una recompensa al final. Y estamos siendo transformados y estamos aprendiendo a través de estos sufrimientos. Dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Fíjense, no estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Un predicador, un maestro que está centrado en el Evangelio, está haciendo lo correcto. Si tu iglesia, si tu pastor, si tu maestro ha dejado de predicar el Evangelio, deja de escuchar ese mensaje, porque ya no es Evangelio. Pero Pablo dice, yo les he hablado de este Evangelio de la gracia de Dios solemnemente. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí a declararles todo el propósito de Dios. Podremos al final de nuestra vida decir, no tengo en mis manos la sangre de nadie porque tuve la diligencia de hablarles el Evangelio completo. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Ninguna de la sangre de ustedes está en mis manos porque no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos. Cuídense y cuiden a la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos o supervisores para pastorear a la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando de cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno de ustedes con lágrimas. Ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban
conmigo. Esto no lo hice por dinero. No estoy derramando mi vida, no estoy yendo a Jerusalén donde me esperan tiempos difíciles por dinero. En esto todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Me encanta que lo cita aquí a Jesús. Cuando hubo dicho esto, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas con ellos y oró con ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Y se dolían en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y así le acompañaron al barco. Y yo pienso en los que han venido antes que nosotros. Los que han venido con nosotros y nos han enseñado a nosotros. Los que fueron antes nuestros mentores y maestros. Los que derramaron lágrimas, tal vez que dejaron sus lugares para venir a nosotros. Y yo creo que todos los que hemos nacido y crecido en algún lugar de Latinoamérica, podemos rastrear nuestras raíces espirituales a un americano que dejó su comodidad aquí, que dejó su casa, que dejó tal vez a sus hijos ya grandes, a sus nietos, para ir y hablarnos de la palabra de Dios. Estos fueron los míos. Se llaman Ken y Beth Hannah. Beth aún vive en México, aunque creo que está regresando a Estados Unidos. Pero Ken fue el primer hombre que a mí me abrió el entendimiento en la palabra de Dios. Y Ken puede rastrear sus raíces cristianas. Y estas raíces, les voy a decir algo, llegan hasta el apóstol Pablo, y de Pablo al Señor Jesucristo. Y nuestro reto es muy sencillo. Muy sencillo. Ahora, ¿vamos a seguir con esta cadena o con nosotros se va a romper aquí la cadena? ¿Va a seguir con nuestros hijos? Nuestros hijos van a ver algún día: mi papá me abrió la Biblia y me enseñó. Mi mamá me esclareció esta cuestión de la Escritura y me llevó al camino del Señor Jesús. Y les voy a decir algo: el trabajo de evangelizar a nuestra casa no es del pastor. Eso nos lo dejó a los líderes de nuestros hogares. Y aquí hay muchas mujeres también que son líderes en sus hogares porque ha faltado de alguna manera u otra el papá. Honrémosles, honremos la memoria de estas personas y estaremos también honrando la memoria del apóstol Pablo. Así que este es un punto, este es un pasaje difícil para mí porque me trae recuerdos, me trae... pero pienso que es importante porque si no nos mueve lo que hicieron estas personas,
no nos va a mover nada. Si no nos mueve el Evangelio, si no nos mueven las almas de los demás, si no nos mueve ver la forma en que se está perdiendo la sociedad hoy, la forma en que estamos perdiendo a nuestros jóvenes, si no nos mueve eso, nada más nos va a mover. Ahora, por el otro lado, les puedo decir que estoy muy animado con mucho de lo que estoy viendo, sobre todo en línea, en redes sociales, porque estoy viendo un resurgimiento entre los jóvenes en cuestiones de teología, de apologética, de la defensa del cristianismo. Muchos de los jóvenes que están involucrados en la defensa del evangelio en línea son jóvenes de 20 a 30 años, no tienen mucho más de eso. La audiencia que tengo en línea de cuestiones de estudios de apologética son en su mayoría jóvenes. Y cada vez hay más gente. Yo me animo cada vez que muchos mensajes recibo tras bambalinas de jóvenes que quieren aprender más cada vez. Y eso me anima. Estoy más animado y más optimista hoy de lo que estaba hace 5 o 6 años. Eso sí los puedo decir. Entonces, animémonos. Somos parte de ese cambio, somos parte de pasarle estafeta. Hablaremos más de estafeta cuando hablemos de la carta a Timoteo, que es una de mis cartas favoritas. Es muy similar a este pasaje porque ya es el último adiós del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Y bueno, aquí Pablo de ahí se retira, toma el barco y llega a Cesarea. Esto es Cesarea Marítima, no confundirla con Cesarea de Filipos. Ahí estuvimos, ¿sí o no? Un lugar precioso a la orilla del Mediterráneo. Fue un lugar construido por Herodes el Grande. Y era un puerto importantísimo en aquel tiempo. Dejó de tener preeminencia e importancia en tiempo de Cristo, pero un lugar impresionante. De hecho, a la entrada uno puede ver los baños. Sí, eran interesantes los baños romanos, no me voy a meter al detalle, pero no crean que tenían sus divisiones ni nada. Ahí lo dejamos. Y llega ahí a unos 60 millas de Jerusalén. Y ahí Lucas se queda con un evangelista llamado Felipe el evangelista. Veamos Hechos 21:8, dice: al día siguiente, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, entrando a casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y posamos con él. Y este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Entonces aquí, muy interesante que estamos viendo testimonio de lo que el mismo Lucas vivió, porque Lucas llegó hasta acá con ellos. Y aquí me recordó un poco lo que dice Lucas al empezar el Evangelio de Lucas, y se los quiero leer porque la intención de Lucas no fue la de inventarse un cuento, fue de dar un testimonio. Y esto es lo que escribe Lucas 1:1, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas estas cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas no dijo: voy a inventarme una historia, las crónicas de Narnia. No, estaba escribiendo historia. Y aquí pasa algo que le confirma a Pablo lo que Pablo ya sabía. Había ahí un profeta llamado Agabo,
Y dice, permaneciendo ahí, estamos en el 21:10, permaneciendo ahí unos días, algunos días, descendió de Judea un profeta, ¿sí? Venía de Judea, vino un profeta llamado Agabo, que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo esto: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Pablo ya venía sospechando que le esperaban tiempos duros, pero dijo, voy a ir. Bueno, la gente aquí le dice, Pablo, ya esto es confirmación, no vayas. Toma el atajo, toma el camino fácil. Mira, mejor quédate aquí. El mar bien bonito. Disfrutemos. Hacen carreras de caballos aquí todo el tiempo. Los romanos. Tenían un circo romano. ¿Y Pablo qué creen que dijo? No, sí, mejor vámonos. Nah, ya conocen a Pablo. Pablo le respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Y la palabra griega aquí es muy interesante. Quebrantándome era la palabra que utilizaban para cuando las mujeres iban a sacudir o a quitarles el agua o a exprimir la ropa para lavarla en los ríos. Y agarraban un palo y azotaban la ropa. Esa es la imagen que les dice Pablo. Dejen de azotarme el corazón con sus lloriqueos. Porque yo estoy dispuesto no solo a que me aten, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Wow. Qué convicción, qué pantalones de un hombre que tan solo menos de un par de décadas antes estaba matando cristianos. ¿Qué fue lo que le cambió la idea de que los cristianos ahora eran los que estaban en lo correcto, que estaban en lo cierto? Al punto de decir, estoy dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. El encuentro que tuvo Pablo no fue una fábula, esto no fue un cuento que se inventó Lucas. Pablo realmente estaba dispuesto a dar su vida. Y vamos a ver más de esto, pero el tiempo nos apremia. No sin antes algunos puntos para casa. El pobre Eutico se cayó, se quedó dormido de la ventana y qué bueno que cuando nos quedamos dormidos no queda plasmado para la eternidad en las palabras de la Biblia. Pero aprendamos que en el poder de Dios se manifiesta en la debilidad y cómo reaccionamos, cómo sufrimos, es un reflejo de nuestra madurez y nuestra relación con Dios. Déjeme repetirlo. La forma en que reaccionamos cuando sufrimos es un reflejo de nuestra madurez y nuestra relación con Dios. Porque podemos escoger o rebelarnos o dejar, como dice la Escritura, que el poder de Dios se manifieste en esa debilidad. Cuando estamos sufriendo, nuestras fibras espirituales están más sensibles para que Dios trabaje en nosotros. Aprovechemos esos momentos de sensibilidad espiritual para que el Señor nos transforme. No nos quedemos dormidos a la orilla de la ventana como Eutico. Filipenses 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, alguna comunión de espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia,
misericordia completen mi gozo, siendo una misma cosa, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En el mundo, ¿sí?, en el mundo de los negocios, cada quien ve por lo suyo propio. Las compañías están viendo cómo puedo mantener un equilibrio entre la productividad de mis empleados y sacar yo la mayor cantidad posible de cash. Porque eso es lo que hace una compañía. Y la compañía ve por sus propios intereses. La gente en el mundo ve por sus propios intereses, ¿sí o no? Pero aquí Pablo hace una amonestación que es contraria a lo que hace el mundo. Dice, no vean cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Veamos por la necesidad, tanto física como espiritual, de los demás. Más ensimismados estamos unos de nosotros, más vamos a sentirnos vacíos. Esto es el consejo de Pablo. Filipenses 3:8 dice que Pablo lo estimó todo como basura por el mensaje del Evangelio. Y hay gente que ha hecho lo mismo con nosotros. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Como les decía hace un par de clases, con este tesoro que tenemos escondido en estas vasijas de barro. Es un tesoro inagotable, no se te va a terminar. Si compartes el Evangelio, no se te acaba. ¿Va a haber sufrimiento? Tal vez. ¿Te van a escupir, ultrajar? A lo mejor. Pero como dijo Pablo, de ninguno tengo la sangre en mis manos, porque no retuve la palabra de gracia del Evangelio. Para eso estamos aquí, y lo demás Pablo lo consideró como basura. Cualquier cosa aparte de conocer a Jesús es basura. No nos acomodemos al mundo. Este mundo tiene muchas comodidades muy bonitas, pero son muy pasajeras y son muy efímeras. El camino que nos lleva a la eternidad es el camino que lleva a Cristo.